Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes, por pedirme la conferencia, porque me ayuda a repensar el tema, que es qué retos estamos enfrentando como instituciones de educación superior frente, no sé si llamar a la educación a distancia o a la incorporación de tecnologías en una era de educación digital. Que yo pienso que es sí la educación a distancia, pero son mucho más temas los que implican. No sé dónde está, ¿quién me ayuda? Para pasar a la siguiente. Perfecto. O sea, la educación a distancia, lo que llamamos educación a distancia, realmente se ha transformado con la emergencia, con la aparición, quiero decir, del Internet. El Internet está transformando nuestras vidas, eso es lo que tendríamos un poco que aceptar. No somos iguales, incluso los adultos. Hoy, si no tenemos smartphone, nos sentimos que estamos fuera de lugar. O sea, no somos iguales. Cada vez más los jóvenes son jóvenes de generaciones que piensan a través de estos sistemas. Bueno, esto no significa que las instituciones educativas estemos utilizando la tecnología en toda su potencialidad. Pienso que en realidad, tanto en las aulas como en el trabajo a distancia, usamos la tecnología solamente como un pequeño apoyo a la tarea que realizamos, no como una forma de pensamiento. No sé si me trato de explicar. O sea, la tecnología constituye otra forma de pensar los problemas y en ese sentido no lo hemos logrado. Pienso que en el caso de la educación en la era digital, podríamos pensar en tres estrategias que tiene un sujeto. Una es inscribirse en un sistema abierto, un plan de estudios profesional o el bachillerato. En el caso de aquí es un plan de estudios profesional. Puede también ser una combinación, o sea, no necesariamente tendríamos que pensar la tecnología para sistemas a distancia. Pienso que también tendríamos que pensarla en combinaciones con sistema presencial. Si este país pasa en este momento a la fase 2 de coronavirus, las instituciones, ya el Tecnológico de Monterrey lo está pidiendo, las instituciones vamos a tener que pasar a modalidades de trabajo con nuestros alumnos a distancia. Y va a ser la mediación tecnológica la que nos va a permitir esto. ¿Sí? Y en tercer lugar, y pienso que no menos importante, todos los planes de estudio tenemos materias donde encontramos alta dificultad de los estudiantes, alta reprobación. La tecnología puede ser un instrumento ideal para crear materias específicas, las que se detecten con alta reprobación, para ayudar a estos estudiantes que tienen dificultades en el desarrollo de los aprendizajes que se están reclamando para su aprendizaje. La siguiente, por favor. Estamos en una revolución tecnológica claramente. Yo este año tuve que cambiar mi iPad, no lo quería cambiar, me ha costado mucho cambiarlo, pero todo el mundo me decía, el iPad que tienes de hace 8 años ya no te permite manejar los programas actuales. Y este es un poco el signo de la revolución tecnológica. Pasamos de la computadora de escritorio a la computadora personal, al tablet, al smartphone, y no sabemos a qué más vamos a pasar. Se habla de la tecnología de las cosas. Como no soy tecnólogo, no me meto en eso. La revolución de Internet, toda la información hoy está al alcance de la mano de un sujeto. Entonces, quizá esto nos tendría que ayudar a pensar. Los docentes ya no tenemos que proporcionar la información. Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que orientar a los sujetos que van trabajando con la información que pueden encontrar. Tenemos que entusiasmar a los sujetos para que ellos sean los responsables de ir buscando la información. Si antes teníamos que decirle al estudiante, para la siguiente clase,
me preparan el capítulo 2 de tal libro. Hoy lo que le tendríamos que decir a los estudiantes es, este es el problema que tenemos que trabajar. Busquen en internet la información que puedan acceder. Y esto implica también modificar los cursos a distancia. Ya no solamente los estudiantes ni los adultos, honestamente ni yo, trabajamos solamente con información escrita. Ya no trabajamos solo, o sea, ya cada vez más hay opciones de YouTube donde nos dicen, oye, se grabó la mesa redonda de tal lugar, oye, fulano de tal tiene una conferencia en internet, y buscamos un espacio para poder conectarnos y poder acceder a esa información. En algún momento en la vida profesional uno dice, en mi facultad hay esta conferencia, pero resulta que no puedo ir porque tengo clase. Pero resulta que puedo encontrar que alguien la grabó y la subió a YouTube. O sea, cada vez más esta cuestión es realidad. Y por otra parte, también hay aplicaciones de acceso libre. Aquí puse Physic, Movies, me faltó tiempo para buscar otras más. Pero hay aplicaciones de acceso libre que podríamos inducir a los estudiantes que se apoyen en ellas para hacer cosas. Entonces, ciertamente que estamos ante 1000 posibilidades de información, millones de información. Pedimos a Google una búsqueda y nos dice 270,000 artículos sobre el tema. Entonces, el problema no está en la información. El problema está que como docentes sabemos que hay información basura y entonces, ¿cómo ayudamos al estudiante a ir diseccionando qué es información basura y qué es información académica? Asumimos otra tarea, y tanto en la educación presencial como en la educación a distancia. La siguiente, por favor. Ahora, mitos de la educación a distancia. Y yo pienso que sobre la educación a distancia, este país, no estoy diciendo en concreto las facultades, sino este país ha construido un conjunto de mitos. Un mito es que pues se pueden incrementar significativamente el número de alumnos si yo coloco un modelo a distancia. O sea, un modelo a distancia automáticamente me permite crear un 30% más de matrícula, etc. Eso es falso. ¿Qué es suficiente en educación a distancia? En convertir las lecturas que va a tener en el curso en PDFs o hacer PowerPoint y PDFs y hacer un listado de preguntas y que el estudiante con eso realice el aprendizaje. Y considerar, esto es más delicado, considerar que cualquier persona puede inscribirse a un curso a distancia sin tomar en cuenta sus conocimientos previos, sus habilidades cognitivas, de pensamiento lógico, de capacidad de trabajo en línea, de capacidad de elaborar síntesis. O sea, el estudiante que está en educación a distancia es un estudiante que es autodidacta. Sí. No cualquiera puede ser autodidacta. Quien quiere ser autodidacta tiene que asumir una disciplina personal en términos de decir, yo en el caso de un programa de facultad, yo estoy asumiendo que por lo menos 4 horas voy a estar interactuando con la información pertinente que proviene del medio digital. Entonces, ¿qué me preocupa en el país? Que cuando los estudiantes no alcanzan inscripción porque sus calificaciones no fueron adecuadas, los mandamos a educación a distancia. Esto es, mandamos a educación a distancia a los estudiantes que más fácilmente la van a abandonar. Esta semana, trabajando con un estudiante que está haciendo su doctorado acá, está entrevistando maestros que trabajan en el sistema de educación a distancia. Y una maestra de las entrevistas le dice, en mi curso se inscriben 37 alumnos y solo terminan el curso 8. Esto es, en mi curso lo que tengo es una alta deserción. Entonces, es un tema que tenemos que pensar cuando concebimos el sistema de educación a distancia.
Lo estamos considerando como, ya que no tuviste lugar en el ámbito presencial, vete a distancia. Cuando ya sabemos que si tienen deficiencias de aprendizaje, de hábitos de trabajo, etc., en educación a distancia lo más fácil es, o lo más viable es que no puedan continuar. La siguiente, por favor. Otros errores que se cometen, y esto lo he visto yo mucho en la UNAM, no puedo generalizarlo, es, tenemos el plan de estudios presencial, queremos hacer un programa a distancia, decimos, este programa presencial que tiene 50 y tantas materias, lo voy a poner a distancia. Me parece que ese es un gran error en la concepción del trabajo digital. Suponer que un docente puede atender más alumnos a distancia que en el sistema presencial. Cuando yo estoy dando clase cara a cara, si me hacen una pregunta en el salón de clases, me harán 5, me harán 10, me harán 15, pero ahí terminan. Si yo estoy a distancia y tengo 30 alumnos, basta con que cada alumno me haga 2 preguntas para que yo tenga muchísimo más trabajo que el que tiene el profesor presencial. Y esta parte tampoco se contempla. Y se piensa que con educación a distancia en realidad lo que necesitamos es tecnología, conectividad, programas, que una vez que uno tiene plataformas como Moodle, Classroom o Blackboard, uno puede ya decir, ya tenemos las condiciones de un programa a distancia. Yo no digo que no requiramos la tecnología, y yo no digo que no requiramos esta tecnología que he mencionado en particular, Moodle, Classroom y Blackboard. No digo que no lo requiramos. Lo que quiero decir es, eso no es suficiente. Eso es nada más como la base para poder pensar en cómo armamos el programa. Entonces, la educación a distancia, por favor la siguiente, o lo que podríamos llamar la educación mediada por tecnologías, que yo digo que puede ser la distancia y la presencial, y capaz que ahora la presencial también se nos va un poquito a mediación por tecnologías, demanda resolver lo siguiente. Fíjense ustedes que en el ámbito didáctico, recuerden que yo fundamentalmente trabajo en temas didácticos, en el ámbito didáctico, fíjense la cantidad de conceptos que el sistema de educación digital está incorporando al debate pedagógico. Docencia distribuida, aprendizaje colaborativo, entornos virtuales o ambientes de aprendizaje, modelo sincrónico o diacrónico, nativo y migrante digital, pedagogía de la coasociación, que sería otra forma de hablar de docencia distribuida. O sea, docencia distribuida me llama mucho la atención porque ya no es el docente el único que trabaja, también trabajan los alumnos en sus foros, también trabajan los alumnos en sus WhatsApp, también trabajan los alumnos en todas las interacciones que pueden construir en ese contexto. E-learning o blended learning, que en el fondo es esta posibilidad de incorporar la tecnología en un sistema presencial, redes sociales, foros, gamificación, que yo nada más haría aquí un paréntesis. No se trata de hacer divertida la clase. O sea, quienes acudan a gamificación tienen que pensar que el juego tiene una parte de reflexión, y si no, no tiene sentido. Yo pienso que gamificación puede ser más importante para cierto tipo de juegos de resolución de problemas profesionales, en nuestro caso, no para infantilizar, eso es lo que quiero decir. Conectivismo, que es una tendencia que hoy se está abriendo. Se dice que los cursos con conectivismo son cursos de 800 alumnos. Nos está creando un problema pedagógico para pensar cómo son ese tipo de cursos, donde en realidad lo que se crean son una multiplicidad de redes, donde el docente pierde el contacto real con todas las redes, y las redes van reproduciéndose y creando sus propios desarrollos conceptuales, probablemente no propios para una universidad o para un curso donde uno tiene al final que dar una calificación, para decirlo claro.
y aula invertida, que probablemente sea el concepto que hoy pueda ser más rico para pensar el tema de la educación a distancia. La siguiente. Pero esto significa repensar, primero, qué aprendizajes queremos propiciar en la plataforma. Y así yo pienso que tendríamos que pensarlo, no qué competencias, no qué objetivos, no qué habilidades, qué aprendizajes son los más importantes que yo deseo impulsar a través de la plataforma. Vislumbrar cuáles son las interacciones mediadas por tecnología, sea sincrónicas o asincrónicas. Y en ese sentido, yo digo, estudiar las estrategias que se infieren del aula invertida. ¿Qué papel vamos a dar al trabajo colaborativo? No para calificar, sino para posibilitar el aprendizaje. Y ahí algunas personas sostienen que el trabajo a distancia implicaría primero una reunión cara a cara. Esto es complicado. Pero entonces habría que intentar una reunión cara a cara a distancia, donde la tarea del profesor es lograr entusiasmar a los estudiantes con el curso y con los aprendizajes que van a tener que desarrollar. La posibilidad de abrir redes o foros. Aquí los alumnos no nos van a pedir permiso. Aquí los alumnos van a abrir las redes que les pidamos y las redes que ellos quieran establecer para criticar lo que estamos haciendo. Y hay que aceptarlo. O sea, finalmente no necesitamos de la educación a distancia para criticar esta conferencia o para criticar lo que hace un profesor. A mí me ha pasado muchas veces que en la conferencia alguien está whatsappeando y diciendo, mira esto que dice a favor o en contra. ¿Sí? O sea, ya no necesitamos necesariamente de decir, es que si abren una red para ellos hablar de qué parte del curso no les gusta, es un problema. Eso va a ser cada vez más natural. En la facultad, acá en Filosofía y Letras, los alumnos hacen sus redes de maestros. Uno les dice, oye, ¿y qué dicen de mí en tu red de maestros? No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. O sea, tenemos que entender que hay códigos a los cuales no vamos a tener acceso y es parte de este ambiente digital donde hay cosas que se dicen para que todos las sepan y hay cosas que se dicen para que las sepa solamente mi grupo de amigos. Y en el WhatsApp nos pasa igual. O sea, tenemos un WhatsApp amplio y tenemos un WhatsApp corto donde podemos decir cosas que no decimos en el amplio. O sea, esto va a pasar. Y lo importante aquí es crear la posibilidad de que los alumnos se planteen preguntas, interrogantes de aprendizaje o enigmas. Si no logramos esto, no vamos a lograr que el alumno tenga un proyecto de aprendizaje. Esto es un tema didáctico clave. ¿Quién aprende? Aprende quien tiene proyectos. O sea, quien convierte el problema de aprendizaje en un proyecto. Lo que nos pasa en la mayoría de las clases presenciales es que yo le digo, me tiene usted que traer este cuestionario o me tiene usted que traer este trabajo, pero ese trabajo no es proyecto de aprendizaje del alumno. Y tan no es proyecto que dice, yo ya contesté sus 10 preguntas, aquí están, ya se las entregué, no me esté molestando. O sea, cuando es proyecto, no es yo ya contesté, sino a mí estas preguntas me están siguiendo rondando en la cabeza. Esto es lo más difícil que tiene el sistema educativo en general, presencial o a distancia. Es el tema más difícil, que el alumno convierta el aprendizaje en su proyecto. Y finalmente, ¿cómo trabajar pensamiento convergente y pensamiento divergente? Estamos acostumbrados en todo el sistema educativo, y los exámenes a gran escala lo refuerzan, de que los alumnos tienen que llegar a dominar los contenidos y entonces a decir lo que todo el mundo dice de un tema. Pero ese es pensamiento convergente. ¿Sí entienden la imagen? Todos convergen. El pensamiento divergente, que las tecnologías propician mucho, es, ¿sabe qué, profesor?
yo encontré esto en tal material. ¿Sabe qué? Yo encontré otra cosa. Y entonces nuestra pregunta tendría que ser, dime la fuente donde lo encontraste. Dime si la fuente donde lo encontraste tiene reconocimiento académico. Porque va a ser imposible que un docente domine todas las vetas que se pueden abrir a través de un acercamiento a un problema o a un tema. La siguiente. ¿Qué es lo que nos falta en educación a distancia? Desde mi perspectiva, es experimentar. O sea, tendríamos que abrir experimentación. El problema es que si yo dijera, ya la tecnología llegó hasta el WhatsApp, y ya del WhatsApp y Google no se va a mover, como que mi experimentación podría ser a 2 años, y ya más o menos tendría El problema es que la tecnología no nos promete que mañana qué va a ser. Si esta conferencia hubiera sido hace 3 años, esta conferencia hubiera hablado mucho del correo electrónico. Si ven, no lo he mencionado. Sí, o sea, esta conferencia hubiera dicho, fíjense la importancia del correo electrónico. Los jóvenes claramente son generación Z, esto es, nos quejamos mucho nosotros, los adultos, y la semana pasada me pasó, una compañera maestra me dice, me tiene hasta aquí mi hijo porque todo el día está con su smartphone. Pues sí, todo el día va a pasar en su smartphone y entonces nuestro reto es a ver cómo ayudamos a que ese smartphone se convierta en un apoyo para su desarrollo y para su aprendizaje. Pero no le podemos decir te castigo el smartphone. Ese es un poco lo que deseo plantear. Entonces, esta generación Z tiene características específicas. No lee tanto como leíamos otras generaciones. Es más visual. Entonces, esto nos implica ver cómo vamos construyendo un sistema tecnológico a partir de cuestiones visuales. Pero los alumnos a distancia no solamente son de la generación Z, ese es el otro problema. Y entonces ahí tenemos muchas cuestiones. Tenemos mucha tecnología, pero no podemos colocar la escuela tradicional en esa tecnología. Lo que quiero decir en el último cuadro es como si tuviéramos una caja muy nuevecita, pero luego todo lo que tenemos en viejo, ahí lo tratáramos de incorporar. No va a funcionar así el tema de la educación a distancia. La siguiente, por favor. Bueno, ya dije los 2 primeros, no me voy a detener. Ya planteé un poco, el docente va a tener que atender diversos alumnos, o sea, lo que estamos viendo en los sistemas de educación a distancia es que se inscriben alumnos egresados del bachillerato, esto es, sujetos que tienen 18 o 20 años, pero también se inscriben alumnos de carrera trunca, entonces ahí ya no sabemos su edad, alumnos de segunda carrera que tienen un desarrollo conceptual diferente, están viendo la segunda carrera como un reto, edades fluctuantes de 18 a 20 años con medias de 30 a 40 años y hasta con extremos de más de 60 años. O sea, este es de alguna manera nuestro universo con el que trabajamos en educación a distancia. Eso explica en parte la alta deserción. No quiero decir que no hay empleo de retos para buscar información. O sea, no creamos en el sistema a distancia retos para decirle, ¿y tú qué información puedes aportar? No pienso que esto sería un área de experimentación de las universidades. Honestamente, yo solamente he encontrado una universidad pública, quizá no conozco todas suficiente, puede ser, pero solo he encontrado una universidad pública que tiene un área de experimentación para construir objetos de aprendizaje. O sea, ¿a qué se llama objetos de aprendizaje? A desarrollo de temas específicos con tecnologías. Esto es, una universidad que dice, aquí está mi equipo de diseñadores, aquí está mi equipo de pedagogos, que venga el profesor de cualquier carrera y que me diga qué problema tiene en tal
materia, en tal contenido. O sea, ¿por qué tal contenido es difícil de trabajar con los alumnos? Y entonces, entre el profesor, los pedagogos y los diseñadores, vamos a hacer un objeto de aprendizaje, un tratamiento de aprendizaje a través de la tecnología que vamos a experimentar y vamos a ver cómo funciona. O sea, pienso que esta línea habría que profundizarla a nivel de ANFECA, pero pienso que también a nivel de todas las facultades, ir creando áreas de experimentación pedagógica. Tendríamos que pasar, sí que van a tener un taller de currículo, ojalá el taller de tu currículo trabaje el tema de cómo armar currículum por problemas o currículum integrales. ¿Qué problema tenemos? Miren, no importa que le llamemos objetivos de aprendizaje, estructuras de desarrollo cognitivo o competencias, el problema no está ahí. El problema está en que seguimos concibiendo el currículo por temas de aprendizaje. Digo, no importa cómo le llamemos, tenemos que pasar, y en contaduría se presta muchísimo, a decir, bueno, pero ¿cuáles son los problemas profesionales que un estudiante puede enfrentar cuando tiene que ver un balance, no sé, ya no me acuerdo cómo le llaman ustedes, hace mucho que no interactúo, pero ingresos e egresos, ¿no? No me acuerdo cómo le llaman específicamente al modelo, pero ustedes lo identifican más. Y bueno, ahí hay problemas. ¿Cómo colocar al estudiante ante el problema para que trabaje desde la información? Secuencias didácticas construidas con tecnología, aprovechar aplicaciones libres, aula invertida y en algunos casos gamificación. La siguiente. Esto significa, la siguiente, por favor. Esto significa, no coincidimos. Ahí está. Esto significa que tenemos que cambiar nuestro concepto de acceso a la información, reconstruir los temas curriculares, el aprendizaje de trabajo entre docente y un grupo de alumnos, lo que llaman colaborativo, docencia distribuida. Tenemos que ir avanzando las instituciones a desarrollar otros formatos de información para los estudiantes y trabajar con otros programas. La siguiente. No niego que la tecnología y el conocimiento nos están proporcionando a todos, docentes presenciales, alumnos presenciales, alumnos a distancia, no niego que nos está permitiendo muchas cosas. Yo cada vez veo más, por lo menos en el grupo de estudiantes de posgrado, que cada vez me dicen, oiga, me inscribo a este curso en línea que ofrece la Universidad de Madrid o la Universidad Z, etcétera. Y cada vez vamos a ver más gente que dice, me quiero inscribir a este curso en línea porque me interesa ese tema para mi conocimiento. La otra que veo es acceso a autores de interés particular cuyas conferencias se encuentran en línea. O sea, pienso que YouTube no lo hemos explotado académicamente. O sea, pienso que YouTube tiene un potencial académico que de repente yo cuando digo, oye, ¿por qué tantos filósofos están en YouTube? ¿O por qué tantos psicólogos están en YouTube? Entonces, ustedes podrían ir pensando por qué tantos temas del área de contaduría se pudieran encontrar en YouTube. Y esos son instrumentos de aprendizaje. Y acceso, decía yo al principio, a mesas redondas o conferencias cuando uno no puede estar directamente con ellas. La siguiente. Pero la educación mediada por tecnologías, la siguiente, por favor. Creo que la primera parte ya la enuncié. La siguiente, no sé dónde está. ¿Quién voy allá arriba? La primera parte ya la enuncié. Yo pienso que, en todo caso, lo que tendríamos que ver es cómo estamos pasando de correo electrónico a WhatsApp, cómo de Facebook a Twitter o a Messenger, cómo de aprendizaje colaborativo en un momento se va a pasar a conectivismo. Esto es, cada vez más estamos en una revolución tecnológica, estamos inmersos, nosotros y los alumnos,
los alumnos más que nosotros. O sea, ellos nos llevan la delantera siempre en este tema. La siguiente, por favor. Entonces, esto exige un cambio de la concepción de la educación, del currículo presencial recargado por asignaturas a un currículo integral organizado por temas o por problemas. Docentes que tengan capacidad de trabajar desde los problemas y desde formas de pensamiento divergente, y desde ahí orientar los aprendizajes básicos. O sea, lo que no podemos perder como docentes es qué tiene que aprender un alumno en este curso. Alumnos que tengan condiciones para dedicar al menos 4 horas para el trabajo de computadora y 4 horas de manera significativa. Esto es, que puedan estar en un ambiente colaborativo, que puedan construir su red de aprendizaje, que puedan estar interactuando. Hay una clave con la tecnología y por eso los alumnos de hoy se desesperan tanto en la clase presencial. La tecnología siempre permite, siempre demanda interactuar. Sí, yo estoy interactuando permanentemente. Y una institución que ofrezca contenidos en formatos múltiples. La siguiente, por favor. Claves para la educación en línea. ¿Por dónde veo? Porque es un poco lo que me pedían, retos. ¿Por dónde veo que debe avanzar la educación en línea? Me parece que por contenidos interactivos a través de modelos de aula invertida. Ofrecidos en múltiples formatos, ya no lo voy a repetir. Una selección precisa de materiales que propicien que el alumno se apropie de la información y de interacción entre ellos y con el docente para aclarar dudas. O sea, los docentes vamos a pasar de una etapa donde damos información a una etapa donde orientamos, aclaramos dudas. Y un contenido actualizado que debe enriquecerse permanentemente. O sea, no, el problema de un currículum formal y un currículum en línea es que en el currículum formal, si quiero actualizarlo, que todos lo hacemos, cambio la bibliografía. Meto otro autor en la bibliografía y ya estoy haciendo mi actualización. En línea, el problema es mucho más complejo. Tendría que pensar que tengo que modificar los sistemas de información con los que estoy trabajando con los alumnos. Por eso diría yo que la educación en línea obliga a una experimentación permanente. La siguiente. Esto lo tomé de TecMilenio, es la única que tomé de TecMilenio, porque ya están trabajando explícitamente con lo que llaman aula invertida, y es la gran innovación de la educación en línea de TEC es retomar el aula invertida y colocar en línea contenidos disponibles para que el alumno tenga acceso al material de forma sincrónica y flexible. Habla de más de 90,000 materiales en línea. TEC lleva mucho tiempo haciendo su trabajo de uso de redes para el aprendizaje. Ahora, no estoy diciendo que lo haga bien, lo único que estoy diciendo es que ahorita está trabajando con un modelo que nos crea un reto a las universidades públicas, de manera que el alumno tenga la posibilidad de conectarse con el tutor para atender preguntas precisas. Los cursos están diseñados en la plataforma Blackboard, los cuales se pueden acceder del portal de alumnos mediante la aplicación móvil, lo que da posibilidad de utilizar el dispositivo móvil como complemento para realizar algunas consultas de contenidos y actividades. No es propaganda, es como decir, aquí hay una ruta que nos podría ayudar a repensar lo que nos falta en el tema de educación en línea. La siguiente, por favor. Yo pensaba que había dejado una, pero dejé 2. No, discúlpenme. Pero no voy a insistir mucho en ello. En todo caso, lo que aquí me importa que vean es que está tomado en línea y que hice la referencia de dónde está tomado. ¿Sí? No voy a repetir lo demás porque creo que en la conferencia de alguna manera lo he venido planteando. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Yo creo que el reto que tenemos en la educación a distancia es transitar hacia el aula invertida y en ese sentido invertir el rol.
El alumno accede a la información a través de una oferta multimedia. Segundo, la institución. La institución lo que le toca es identificar los aprendizajes por su complejidad. Esto es muy importante, o sea, no es cualquier aprendizaje, es utilizar un sistema de clasificación. TEC utiliza taxonomía de Bloom. Yo recomendaría otros modelos de análisis del aprendizaje, por ejemplo, los que plantean sistemas de razonamiento, sistemas de argumentación, sistemas de construcción de conceptos, sistemas de inferencia, etc. Me parece que para las universidades son más viables. No recuerdo lamentablemente ahorita el autor, pero por ahí me puede venir en un rato. ¿Sí? Pero identificar esos aprendizajes que por su complejidad requieren de una videoconferencia. Estamos transformando el tema del profesor frente a los que requieren actuar y experimentar por parte del alumno. O sea, hay aprendizajes que parten de una videoconferencia, hay aprendizajes que parten de acciones del alumno. Construye un equipo multidisciplinario de materiales multimedia. Ofrece un programa de curso con metas claras, problemas específicos y tiempos abiertos. Del docente, tener claros los objetivos o competencias del pensamiento complejo a desarrollar. Habilidad para identificar avances, estancamientos y retrocesos en los alumnos. Manejo de contenidos, no estamos eliminando eso nunca, ni en presencial ni en no presencial. Orientación del avance y flexibilidad. Del alumno, entusiasmo o compromiso de aprender, inquietud por resolver problemas allegándose a información, capacidad de formar grupos de WhatsApp, de intercambiar, participar en foros, solicitar aclaraciones, resolver problemas. La siguiente, ya no me voy a centrar en ella. Lo único que quiero decir es que esta está tomada de un artículo sobre aula invertida, no está tomada ya de Tecnilearning. Sí, ya de un artículo específico sobre aula invertida. La siguiente, por favor. Y entonces, yo quiero terminar la conferencia nada más diciendo, el reto que tenemos en la educación a distancia es también cambiar la literatura con la que nos acercamos. Entonces, aquí estoy colocando una referencia de uno de los principales autores del conectivismo. Pienso que no estamos en esta etapa, pero que es importante tomarla. La siguiente, por favor. Y estoy terminando con dos referencias a dos libros que pueden apoyar esto de cursos masivos abiertos en línea, MOOCs, el caso de México, y por otra parte, esta tesis pequeña, porque es más bien memoria de un trabajo final, sobre aula invertida como metodología del siglo XXI. Se encuentran ambos en internet en acceso libre. Espero que haya sido de su utilidad, les agradezco mucho.